Y en el contexto de las serenatas, esta es una serenata inusual. 4 canciones componían la serenata. Por ejemplo, en mi caso, nosotros éramos una suerte de 10 chicos que nos juntábamos. Venía la guitarra, 7 de nosotros tocábamos el instrumento. Otros 2 que no tocaban la guitarra cantaban maravillosamente bien, hacían voces muy guadú, y el 10º era una persona también muy especial, silbaba fuerte, aplaudía con más fuerza aún, era especialista en espantar los perros que generalmente venían a ladrarnos cuando empezábamos a cantar. Y 4 canciones componían una serenata. La primera para hacer todo el barullo y que se levante la destinataria de la serenata, o para que le avisen, o un de serenatas y nepuaque. La segunda para que se vista la muchacha. La tercera para que salga, y si hay novio, chico, y una cosa así de novillo en bareté, dependiendo de la edad de quien llevaba la serenata. Ya utan los besos, ya una, lo quitan en botar vaina, pero en bobiro y mi, ta. Y la cuarta, bueno, buenas noches, ha sido un placer, a Joman de Roba, porque si no se llama el papá, que probablemente va a estar un poquito enojado porque la hija tiene que estudiar y demás cosas el día de mañana. Les decía, es una serenata inusual porque hay una 5ª canción en esta parte en que dedicamos a nuestras mujeres, nosotros los artistas, nuestras canciones. Cuando tuve la oportunidad de estar en un lugar en el interior, escuché una frase en el momento en que saqué mi guitarra para hacer mi primera canción. Una de las personas que rodeaba aquel fogón de aquella madrugada en Coronel Bogado a las 3 de la mañana le dijo al patrón, tanto el patrón de ellos como mi contratante, Emiliano Orente, patrón la iguaba. No era suficiente por lo visto. Entonces descubrí esta canción que pertenece a un paraguayo que hoy por hoy no solo nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos, sino que el mundo entero, porque ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El maestro Kemil Yambay, quien recorriendo de norte a sur y de este a oeste supo interpretar a ciencia cierta el sentimiento de la gente de tierra adentro, nos regala esta hermosa canción de amor, donde aparte del ingrediente esencial para esta historia, que es la pareja, Kemil Yambay, en un brillante gesto, le agrega 2 pajaritos que hacen de mensajeros y llevan el nombre de la canción. Sero gallere cada putumbu Cuatia mimi y yurupe cuela o pepento ite a bebé upe shantico eta ara y tema o peya y que se cotipete mira y mimi iñe poraba hanin bola imbo pure poco y veo güey pese a ti ari y yurupe cuera la iguatía oma ello je hoy ti pese pope se atoy alegan wa oma ello je hoy ti pese pope se atoy alegan wa Kuale aikua janguala y cuatiape ba paei primera palabra oiba y pipe peina amondo mocoy huira y umiba cojina mocoy mensajero huira y estero imbo pire ay potare yu y catubo vente jacuya y cuava o firma ese de paciencia mina se deje marear para y cose abandere ya pura coeron da jaino coe amuero ajamaya yubo ya pitagua coeron da jaino coe amuero ajamaya yubo ya pitagua